disposiciones, que es el decreto de urgencia, que tiene que ver con la negociación colectiva. Por supuesto, pues esto enfrenta y da a pensar si se van a afectar los derechos de los trabajadores, de los sindicalizados en el sector público, qué efectos podría tener más allá, y hemos conocido pues algunos ejemplos que han llamado muchísimo la atención. Para conversar del tema está con nosotros Víctor Hugo Montoya, director general de gestión fiscal de los recursos humanos del MEF. ¿Cómo está? Mucho gusto, Víctor Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, este decreto de urgencia que regula las disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público. Hemos presentado desde ayer los medios algunos ejemplos que han llamado la atención, que yo no sé si son los ejemplos extremos, probablemente, que tienen que ver con empresas estatales, ¿no? Como RENIEC, Petroperú, SUNARP, la Municipalidad Provincial de Huaraz. Particular indignación ha causado lo que pasaba en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Escojamos uno, escojamos el de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para que me explique bien lo que estaba pasando allí. Y esto es una, digamos, es una medida que ustedes toman en estos ejemplos. El gasto en personal, en este caso, una municipalidad que, recordemos, está prácticamente quebrada, ¿no? Está prácticamente quebrada, con miles de problemas, sabemos, en torno a seguridad ciudadana, recojo de basura, y eso evidentemente no debería pasar. Pero ocurre que el gasto en personal es 9 meses más que en inversiones. Eso te comienza a explicar algo. Y la lista que ustedes señalan es que, bueno, primero, el costo en pagos en personal representa el 47% del presupuesto de esta municipalidad en el 2019. Y el 57% del gasto en personal corresponde a la fuente de financiamiento por recursos directamente recaudados. Es decir, los recursos que recaudan se van en los sueldos del personal. El costo anual de pagos en ingreso personal es 68 millones. Pero hay el tema de los laudos arbitrales. Explíquenos, por favor, porque hay una larga lista y uno ya no sabe si en este caso todos los empleados los estaban recibiendo. Hay unos impresionantes, ¿no? Bonificación por función municipal, 15% de la remuneración total, por 25 años, por ejemplo, de servicios, 2 y 3 remuneraciones mensuales, por pacto de convenio colectivo, 4 remuneraciones totales, una serie de beneficios familiares, en fin. ¿Qué significa este tema de los laudos? ¿Todos los trabajadores los reciben, para empezar? Claro, lo que busca la norma, creo que el principal objetivo de la norma es buscar equidad en el sector público. Equidad de dos perspectivas. Primero, es que solo un grupo de trabajadores se veían beneficiados por las negociaciones colectivas que pueden desencadenar o en un convenio colectivo o en un laudo arbitral. Entonces, lo que se busca en este decreto de urgencia es ampliar esa base, que no solamente sea un grupo pequeño el que pueda beneficiarse, sino que sea toda la población de trabajadores del sector público. Todos aquellos que antes no han podido negociar, que no han logrado beneficios, lo que ahora se permite es que todos ellos, a través de una fórmula que hemos establecido, puedan negociar. Y el segundo tema, que es muy importante para lograr esta equidad, es que no solamente se beneficien los trabajadores, que son la gente, tienen demandas como cualquier trabajador podemos tener, sino que se beneficie la ciudadanía, porque a diferencia de cualquier relación laboral que hay en un privado, por ejemplo, que es el jefe con los trabajadores y ellos pueden negociar, acá hay un tercer elemento, es los trabajadores, la entidad y además está la ciudadanía. Los recursos públicos de todas las entidades pertenecen a todos los ciudadanos. Y es ahí donde tenemos que poner coto para que no sucedan algunos de los ejemplos que tú mismo has mencionado que pueden resultar llamativos. Porque en efecto, una municipalidad como la de Chiclayo, que lo expuso este tema el alcalde de Chiclayo cuando nos presentamos en el Congreso de la República, él mismo expuso la problemática de la situación. Muchos convenios han hecho en los gobiernos anteriores, que ustedes han sido testigos de cómo está la municipalidad de Chiclayo ahorita, con problemas de muchos alcaldes cuestionados, han tenido estos beneficios para los trabajadores, sin tomar en cuenta la necesidad de la población. Ellos tienen convenios colectivos, por ejemplo, aparte de lo que tú has comentado, de horario especial de trabajo. Algunos trabajadores solo trabajan 5 horas y media diarias, una especie de horario de verano durante todo el año en Chiclayo. Está bien que haga calor, pero no es para que trabajen 5 horas y media. Todo el mundo trabajamos casi 8 horas del día o más. O beneficios algunas para actividades sindicales, como el famoso Día del Amor. Han tenido un 14 de febrero que tienen una actividad que ahorita por convenio colectivo han logrado 9.000 soles que se le dan a los trabajadores. El gasto en RENIEC, por ejemplo, en ingresos de personal es 9 veces más que en inversiones. En SUNARP, que es un caso que me llamó la atención también ayer, porque habían unos bonos muy peculiares, no sé si el bono de la escobita también estaba ahí.
es 18 veces más, ¿no?, el gasto en personal que en inversiones en la entidad. Pero desde el otro lado, lo que se dice es que esto está desconociendo, ¿no?, acuerdos previos y que está recortando el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Primero, con este tipo de situaciones, lo que está haciendo el decreto de urgencia es poner límite a los bonos. No exactamente, no decimos cómo se va a distribuir la negociación seguirá siendo parte entre el trabajador con el empleador, o sea, eso no ha cambiado, como cualquier negociación colectiva. Lo que estamos viendo es hacer un estudio de las posibilidades que tiene cada entidad o empresa pública de cuánto negociar, cuál es el máximo posible a negociar. No es que te dijamos en qué vas a negociar, si quieres bono, si quieres vestimenta, si quieres seguro médico, no decimos qué negociar, sino decimos cuánto está en capacidad la entidad recuperando, o sea, preservando los recursos públicos, en cuánto puede ellos acceder. Antes no había límite. Antes no había límite. Lo que pasa es que con anterioridad no existía regulación sobre la materia. Entonces, un sindicato pedía 100, el Estado decía 0, porque no sabía cómo negociar o no tenía posibilidad de negociar. Entonces, al saltarse el límite del Estado, se podían ir al tope, si querían ir 100 y pedían. Ahora, ahora sí va a ponerse un tope, podrá negociar la entidad, podrá tener capacidad para negociar 50, quizás los 100 o quizás 20. ¿Cómo se establece ese límite? ¿Con la fórmula que usted Un informe económico financiero. Denos un resumen de cuáles son los elementos que el informe entran económico a tallar financiero ahí. comienza a hacer el análisis de cómo está la perspectiva macroeconómica del país, cuál es el crecimiento del PBI, todos conocemos que eso nos puede generar algunos problemas, o la tasa de inflación, esos proyectos o proyecciones macroeconómicas se van a ver. Después entraremos a ver cómo está la entidad. Justamente tú has mencionado muy bien el caso del desbalance que pues tiene entre inversiones, que pueden ser obras públicas que benefician a ciudadanos, o también servicios públicos que pueden mejorarse a favor del ciudadano, que es lo que buscamos. Todos los servidores públicos estamos en poder del ciudadano, y esto lo que busca es insistir en ello. Y en un tercer lugar vamos a ver cuál es la evolución remunerativa de los trabajadores, cuánto han ido percibiendo, porque una cosa muy importante es que no vamos a desconocer nada de lo ya conseguido por los trabajadores. Eso va a seguir incólume. O sea, eso no se va a respetar los derechos laborales, sino debe ser. De ahora en adelante va a verse la nueva fórmula que busque este equilibrio entre dos conceptos, la capacidad de negociar los trabajadores, como también estas reglas fiscales o equilibrio presupuestario, que ya lo viene determinado por el Tribunal Constitucional en una sentencia que reguló la materia. ¿Hay un ratio establecido entre lo que deberían ser inversiones e ingresos de los personales? ¿O eso es según Vamos a la analizar institución? Cada caso, el informe económico financiero partirá del pliego reclamos que hagan los sindicatos. A partir del pedido de los sindicatos, analizaremos la situación de las entidades que en este caso quieren negociar, ¿no? Otra de la queja de los sindicatos ha sido el tema del periodo por el cual se va a llevar a cabo la negociación colectiva. Se suponía que era anualmente y esto lo que propone es que sea cada 2 años. ¿Por qué es esto? A ver, con los sindicatos hemos tenido conversaciones, ellos presentaron incluso una propuesta la CGTP presentó una propuesta ante la PSM en que ellos también incluían el plazo de 2 años de la negociación colectiva. ¿Por qué tiene lógica el plazo de negociación colectiva? Imaginemos una entidad que recibe dinero del presupuesto. Para que se haga un presupuesto demora un ciclo presupuestal que demora aproximadamente 1 año. Entonces lo que estamos previendo es la entidad, un sindicato presenta un pliego de reclamos, hacemos el informe económico financiero ante unos meses, la entidad negocia sobre este tope, negociará la entidad con el sindicato y esto entra al presupuesto de la República, inicias el ciclo presupuestal. Por lo tanto, desde que se inició hasta que llega transcurre aproximadamente 1 año y medio para que se vean los beneficios. Entonces, lógicamente, ese tiempo de transcurrido coincide con los 2 años que estamos planteando para que sea ordenado y también saludable a las finanzas públicas el convenio colectivo o el laudo arbitral. Otra de las críticas es que se establece que los convenios no son acumulativos. Y que, bueno, ahí estarían perdiendo los trabajadores eventualmente. ¿Cuál es la respuesta a esa crítica? No es tan cierto, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que cada vez empiezan a negociar los beneficios que quieran. Por ejemplo, quieren un bono de 1.000 soles por escolaridad. Que ha visto ejemplos, ¿no? Entonces, el próximo año lo que no queremos que suceda es que digan, auméntese 100 soles al bono anterior. Lo que queremos ahora es negóciese 1.200 soles o 1.100 soles. Esa es la forma que estamos planteando. Este acumulativo puede ser que ha tenido efectos en algunos casos, que una entidad negocie de una manera, lo demás empiezan a sumar lo anterior y se caiga uno del original y se queden los trabajadores sin beneficios. Es una forma de que negocien de cero las partes para que tengan esta libertad de organización y de
convenios colectivos y negociación colectiva. ¿Qué pasa con los árbitros? Porque cuando hablamos de los laudos, evidentemente son árbitros que esto se resuelve ¿en dónde? No, a ver, ¿cómo funciona normalmente? Sí, porque no estamos hablando del arbitraje en la Cámara de Comercio. ¿Cómo es esto? A ver, primero intentan las partes llegar a un acuerdo de negociación colectiva. Si no llegan a acuerdo, tienen la posibilidad de irse a un arbitraje. Actualmente el arbitraje estaban usando una lista de árbitros que estaban relacionados para el sector privado, que lo manejaba el Ministerio de Trabajo, que es competente para los trabajadores. No son muchos los árbitros, ¿no? Es una lista más o menos limitada. La lista es más o menos considerable, pero hay un grupo de árbitros especialmente que han estado laudando. Pero ahora, las competencias de quién tiene la rectoría o quién tiene la competencia en materia de servidores del sector público es Servir. Entonces, ahora Servir va a ser una nueva lista de árbitros que conozcan, que es importante que conozcan, no solo derechos laborales, que es muy importante conocer los derechos de los trabajadores, sino que también conozcan cómo funciona la administración pública, que conozcan gestión pública, que conozcan derecho administrativo, que conozcan finanzas públicas, que no necesariamente sean abogados, pues es una cosa importante. Muchos arbitrajes, como podrás darte cuenta, ven equilibrios de las instituciones de cuál es su flujo de caja. Y a veces los abogados no es que estemos lo más preparados posible para ese tema. Entonces podría ser un tribunal arbitral mixto en que incluyan abogados. Entonces sí, el grupo anterior de árbitros se ha visto como afectado en la nueva fórmula que estamos planteando, ¿no? Estos casos que hemos visto, que los enumeré, ¿no?, al principio, donde se han visto efectivamente, pues al parecer, temas de exceso, ¿no?, con los laudos y demás, RENIEC, Petroperú, SUNARP. El caso de Petroperú es complejo precisamente porque tiene pues números deficitarios, ¿no? Sí, efectivamente. SUNARP, Municipalidad de Huaraz, Municipalidad de Chiclayo. ¿Hay otros más? Hay muchos casos más. Hay un gran problema que existe en la actualidad, que hay asimetría de información. O sea, no tenemos la misma información. ¿Por qué? Porque muchas entidades que tienen ingresos propios o tienen lo que tú mencionabas, recursos que directamente recaudan de la población, tasas, arbitrios, tienen el laudo, no lo manifiestan, no lo hacen público, lo tienen y se empiezan a pagar la entidad con los trabajadores. E incluso en algunos laudos se han visto beneficiados directivos que nunca podrían tener beneficios porque lógicamente es empleador con el trabajador. Si el empleador también tiene beneficios, ya hay una negociación de partes, hay dos interesados frente a los recursos de los ciudadanos. Entonces, ha habido mucho de oscurantismo en esto. Entonces, lo que queremos es transparentar información. Y hay unas exigencias de esta norma que es para que la ciudadanía conozca. Acuérdense que eso es la población la que debe recibir los beneficios de los recursos públicos, que es de todos nosotros. Pues nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos las tasas, vamos a SUNARP y pedimos una actuación que queremos, inscribir algo, están ahí, pasamos un DNI, todo pagamos los ciudadanos. Entonces lo que se busca ahora es transparentarlo. El informe económico financiero público, el convenio colectivo público, el arbitraje, el laudo arbitral público, para que la gente conozca realmente dónde están sus recursos públicos. ¿En qué cancha se va a jugar esto? Porque la Comisión Permanente, entiendo, había recomendado emitir la inconstitucionalidad de este decreto de urgencia y en realidad la pelota se la está pasando al próximo Congreso. ¿Cómo va a ser ese procedimiento para ver si finalmente este decreto de urgencia pasa o no? No se ha manifestado aún formalmente la Comisión Permanente actual. Hubo un voto probablemente el grupo Milagro Salazar, ¿no? Sí, han hecho público cómo sería su voto, pero en efectivo no hay una decisión todavía colegiada. Ellos harán su informe que consideren pertinente y el nuevo Congreso tendrá la capacidad de revisar. Iremos al Congreso a defender que esta norma es completamente constitucional, responde a todos los parámetros de la OIT y que beneficia a toda la ciudadanía. Y es la ciudadanía la que debe estar a favor de esta norma porque beneficia al uso adecuado de sus recursos públicos. La planilla del Estado es una cosa que pertenece a los ciudadanos. A los ciudadanos son los que pagan la planilla. ¿Cuánto estaba ganando un funcionario de la Municipalidad de Chiclayo, por ejemplo, beneficiado con todo eso? Si es que echamos números gruesos. ¿Cuánto ganaba un funcionario? No sé el número exacto, pero estamos hablando de... No, un trabajador son 276, debería estar alrededor de 2.000, 3.000 soles. No, pero cuando estamos hablando de todos estos... aumenta exponencialmente sus ingresos. Exponencialmente. Sí, exponencialmente. Sí, puede llegar a tener, en algunas entidades, de su ingreso total, tienen el 80% constituyen las negociaciones colectivas, convenios colectivos o laudo de su ingreso. No solo en la escala que aparece aprobada formalmente, sino que muy buena parte de su porcentaje es por otro motivo. Para terminar, ¿es aproximadamente el 15% de trabajadores del sector público que está sindicalizado? Pues, sí, más o menos el 16% lo tenemos calculado según el reporte de Servir. La idea es que se sindicalicen más, que más accedan a los derechos. ¿De qué estamos hablando? No necesariamente el sindicato. O sea, yo creo que es bueno y saludable
que los sindicatos sean responsables, democráticos y puedan afiliar a la cantidad de trabajadores que consideren pertinentes o que los trabajadores se sientan identificados con sus bases sindicales. Lo que decimos es que en algunos tipos de negociaciones, las principales, las grandes, lo que negocien las organizaciones sindicales que representen a los trabajadores será beneficiario de todos. Porque muchas veces ha habido beneficios que solo ha dado a favor de los trabajadores que están en el sindicato. Muy bien. Víctor Hugo Montoya, director general de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la Esta invitación. noche vamos a ir a una pausa y regresamos con Carlos Neuhaus. Se acaba de estrenar, me parece que ayer se acaba de estrenar en el Gran Teatro Nacional un emocionante documental sobre lo que fue la experiencia de los Panamericanos. Muy bien, eso es lo que fue. ¿Qué se viene por delante? Vamos a conversarlo después de la pausa. Quiero hacer un remate con Carlos Neuhaus, a quien le damos la bienvenida esta noche. A propósito, sencillamente un dato que se me quedó flotando de la conversación anterior. Los ingresos promedios mensuales de los trabajadores del sector público ascienden en promedio ahora 2.924 soles y los del sector privado ascienden a 2.227 soles. Claro, eso quiere decir que no quiere decir que en el sector público ganen muy bien, ¿no? Algo puede haber de eso. Pero en el sector privado no se gana también, ¿no? Definitivamente. El Perú, cuando hablamos de la productividad y de todas esto que nos falta avanzar, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el sector privado no hay topes, ¿no? Entonces, y en el sector público sí hay topes, lo que se incentiva a algunas personas que pueden ser muy buenos profesionales, que son técnicos, que no se interesen por el sector público, ¿no? Claro. Y podría quizás haber algo menos de gente, pero con más calidad, ¿no? Se lo mencionaba a raíz de la experiencia, por supuesto, de los Panamericanos, Sí, ¿no? sí. Que nos ha dejado muchas lecciones y es probablemente un primer paso para ver cómo, digamos, hacer que el Estado funcione mejor, incluso con cierta ayudita, como las famosas figuras de gobierno a gobierno que se van a aplicar ahora mismo para la reconstrucción. La reconstrucción, ¿no? correcto, ¿No? ¿no? Que son, digamos, figuras legales que se pueden utilizar, en el cual uno contrata con un gobierno, o sea, un gobierno contrata con otro para algunos encargos especiales, que no puede ser para cualquier cosa, ¿no? O sea, a veces a mí me han llamado que quieren hacer una carretera o cosas aisladas, pues, ya esto es más bien para obras complejas, ¿no? Lo que Así se es. tiene que hacer es un poco revisar la ley de contratación del Estado, que ya se está haciendo, para poder dar opciones para contratar con mayor celeridad, ¿no? Y que una vez que se inicien las obras no se paren por algunas razones, ¿no? Sino que extraer el problema de la obra para que la obra se termine y no se perjudiquen la comunidad, ¿no? ¿Es un O sea, Estado atrofiado el que tenemos? a veces es un Estado que se mete cabe, ¿no? Entonces lo que hay que ver es cómo hacemos para que en el Estado las cosas avancen, ¿no? Entonces no puede ser pues que por un lado hay obras inconclusas, que hubo algún problema y no se terminó una carretera, entonces ¿quién se perjudica? Se perjudican los que van a usar la carretera, el pueblo donde va a llegar la carretera, ¿no? Entonces ese es un problema que tiene que resolverse y extraer el problema, digamos, de las empresas, aparte, pero que la obra continúe, ¿no? Y que lo otro tenga el trato que corresponde tener. Es prácticamente una cirugía la que hay que hacer cuando usted me habla de la extracción, ¿no? O sea, Sí. se trata de eso, ¿no? De Claro. alguna manera, más que una reingeniería, es una cirugía de sacar Claro, que no se el problema para perjudique que la no se paralice población, todo el resto, ¿no? que no se paralice. ¿Qué se hace con una carretera inconclusa, no? Es plata tirada. Así es. Y de esto creo que hay un montón de Muchísimos ejemplos. Un ejemplo virtuoso, como decía, fue el de los Panamericanos y se ha presentado este emocionante documental Para Siempre, ¿no? En el Gran Teatro Nacional, que me imagino que le trajo muchas emociones, ¿no? A usted Así es. mismo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué se viene de aquí en adelante? Primero con el tema de toda esta infraestructura fantástica
cómo darle este valor agregado, cómo hacer que esta semilla pues se convierta en un árbol frondoso para el deporte nacional. ¿Ya tenemos clara esa figura? Sí, bueno, como tú sabes, yo renuncié el 23 de enero, ya pude dar un paso al costado, pensaba hacerlo el 31 de diciembre para terminar con el año, pero no, pero tampoco he renunciado a mi voluntad de ayudar y que las cosas sigan, ¿no? Entonces, sí hay, ya se formó una unidad de delegado que ha salido un decreto de urgencia, decreto que estaba prácticamente listo antes del famoso 30 de septiembre, ¿no? Ya estaba incluso conversado en el Congreso con algunos congresistas para lograr pues que esto vaya avanzando. Y bueno, vino lo que vino y hubo un paréntesis, se tuvo que prácticamente regresar a foja cero para hacer el sustento del decreto de urgencia que ya salió. Entiendo que mañana probablemente se va a ver el decreto supremo que reglamente el decreto de urgencia para la unidad de delegado, o sea, al proyecto especial se le quita ya la responsabilidad de hacer los Panamericanos porque ya fue. ¿Ya terminó? ¿No? Ajá. Pero es trabajar el legado. El legado. legado Es social, es económico, es urbano y es deportivo. ¿Y hay un presupuesto habilitado para esto? Nosotros hemos ahorrado cerca de 1.000 millones de soles en la ejecución. Ah, ok, quedó un saldo entonces. Sí, para esto, para el legado creo que hay como 54 millones de soles, ¿no? Parte de lo que hemos ahorrado se ha ido a mejorar el acceso a Villa María del Triunfo, hay otras obras y queda un remanente para apoyar esta unidad de legado que pueda pues nacer bien y que se pongan en uso las sedes. Entiendo, por ejemplo, que ya se ha hecho programa de vacaciones útiles y donde el dato que me dieron último es que cerca de 12.000 chicos han estado usando todas las sedes. O sea, Callao, la Costa Verde, San Miguel, Videna, Villa María del Triunfo, en fin, se le está dando plena utilidad, ¿no? Antes de ir a la última pausa, con riesgo de ser sumamente subjetivo este documental que dirigió Ricardo Maldonado, ¿cuál fue la parte que más le movió el piso? Bueno, yo creo que la historia, creo que todo, ¿no? Porque cuenta la historia desde el inicio, lo difícil que fue, lo duro, lo que uno tuvo que aguantar, la calma que uno tuvo que tener, el escoger un buen equipo. Y todas esas cosas vienen a la mente en hora y media, la ceremonia de inauguración que fue fantástica, que ahí nuestros amigos de Chile, por ejemplo, decían, sí, claro, pucha, claro, dijeron nos pusieron la valla muy alta, es. ¿no? Claro, yo le decía a ellos, a los que tengo que vinieron, ¿no? Nosotros tenemos pues una cultura de 4.000 años, somos una de las 4 culturas milenarias del mundo y en América junto con México. Le hemos sacado el jugo, ¿no? Ustedes vean otras formas de hacerlo, ¿no? Y Chile también tiene sus cositas, entonces véanlo de otra manera. Y tiene sus ¿no? cositas y sus cosotas de protestas sociales también ahorita. También, ¿no? Tienen que superar un momento complejo. Vamos a ir a una pausa, y regresamos con más en cara a cara con Carlos Navas. En este minuto y medio que nos queda, Carlos Neuhaus, conversamos fuera de cámaras. Usted ahorita se dedica desde otro lado, a destrabar inversiones también, ¿no? Con todo el tema de centros comerciales, ¿no? Supermercados, está en ese rubro ahora y va a haber, al parecer, buenas noticias dentro de poco.
Pero uno se pregunta, y muchos se preguntan, ¿se va a dedicar a la política, a volver a la política Carlos Neuhaus a la vuelta de la esquina hay un 2021? Porque dicen que uno funciona como candidato cuando la plancha está caliente, ¿no? O sea, cuando el momento se da, tampoco se puede esperar mucho tiempo luego de un momento triunfal como el de los Panamericanos. ¿Qué nos puede contar? Yo lo he dicho varias veces, para ayudar a mi país no necesito ningún cargo, ¿no? He vuelto a lo mío, a darle tranquilidad a mi familia porque han vivido pues 3 años muy intensos, ¿no? En cual hemos visto cambio de presidentes, varios cambios de ministros, en fin, y nosotros seguíamos para adelante. Y cada cambio era una incógnita, ¿no? Felizmente se respetó el trabajo de los juegos y logramos sacarlo adelante, ¿no? Así que cualquier decisión de esas va a pasar por el visado de la familia, de todas maneras. La Junta de Directorio familiar. que es la más brava y la más exigente seguramente. Gracias, Carlos Neuhaus, por acompañarnos esta noche. Felicitaciones otra vez por esta experiencia y ojalá pues se pueda replicar. Se pueda replicar y ya se va a replicar, como decía, pues en urgencias como la de la reconstrucción. Pero, a ver, más urgente es saber si...